La parte que estudiamos esta mañana se puede encontrar en la parte leído, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Y escogí esa parte porque hoy vamos a entregar también los certificados del curso básico. Y en esa predicación quiero poner un poco de atención también en eso. Porque en la vida hay momentos en que tenemos que elegir el camino. Y en esa parte podemos ver que siempre hay dos decisiones que podemos tomar. Dos decisiones. Entonces, el tema de la predicación de esta mañana es dos decisiones diferentes, porque encontramos a dos mujeres que toman una decisión diferente. Primer capítulo del libro de Ruth, entonces. El versículo 1 dice que esa historia sucedió en un tiempo difícil en Israel, un tiempo duro. ¿Qué está pasando? En la tierra prometida, en la tierra de Israel, hay hambre. Hay una hambruna, no había comida. Y leemos de una familia pequeña que vive en Belén. Belén conocemos, ¿no? En Belén nació Jesús. Pero esa historia pasó muchos años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? En Belén. Y vive un hombre en Belén, dice el primer versículo, un varón de Belén, de Judá. Su nombre es Elimelech. Y él tiene una mujer que se llama Noemí. Y ellos tienen dos hijos. En esa parte leímos que ellos tienen un hijo que se llama Malón y un hijo que se llama Kelión. Son israelitas, pertenecen al pueblo de Dios y viven en la tierra prometida, en un pueblo que se llama Belén. Pero entonces, como he dicho, hay muchos problemas en Israel en el tiempo en que ellos viven. Hay una hambruna, hay hambre en toda la tierra. Y eso es algo especial, porque Dios prometió a su pueblo que ellos siempre tendrán comida. Pero en esa parte leemos que hay una hambruna. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué hay una hambruna en Israel? Es porque el pueblo de Dios dejó a Dios. Se apartaron de Dios. Están sirviendo a los ídolos. Están sirviendo a otros dioses. Y por eso hay hambre en la tierra de Israel, para llamarles al arrepentimiento. Eso es el propósito de esa hambre en Israel. Entonces así empieza esa historia. Pero ¿qué sucede entonces? Esa familia pequeña, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir viviendo en Belén esperando hasta que Dios, orando hasta que Dios va a bendecir el pueblo de nuevo, orando por un arrepentimiento de todo el país? No. Ellos van a hacer algo en desobediencia, podemos decir. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a salir la tierra prometida para vivir en otro país que no sirva a Jehová. Eso es lo que está pasando. Ellos van a moverse a una tierra que no es prometida, que no es la tierra de Dios. Van a vivir entre paganos, personas que adoran a ídolos.
Y eso fue literalmente prohibido por Dios. El pueblo de Israel no tenía que mezclarse con los otros pueblos. Eso era una ordenanza para el pueblo de Dios. Y entonces no leemos que ese Elimelech pidió consejos al Señor antes de ir. No, fue su decisión, una decisión sin Dios. ¿Y qué podemos esperar si tomamos nosotros decisiones sin Dios? ¿Podemos esperar bendición? No. Y entonces leemos una historia que es triste. Es realmente triste lo que está pasando en ese capítulo, al inicio. ¿Sí? ¿Qué pasa? El padre muere, probablemente al momento al momento que van a empezar a vivir ahí, o no mucho tiempo después. Y después van a seguir viviendo allá, la mujer con sus 2 hijos. Y los 2 hijos van a casarse con mujeres de ese pueblo, por supuesto. Por supuesto, porque no hay mujeres de su propio pueblo. ¿Sí? Eso es lógico. Y eso también fue prohibido por Dios para el pueblo de Israel. Éxodo 34 le dice literalmente que no fue permitido para los judíos para casarse con mujeres paganas. Otra decisión de desobediencia. ¿Y qué pasa después? Golpe tras golpe recibe la familia. La vida en Moab termina en una tragedia. Los 2 hijos también mueren. Y ahí está la mujer sola, Noemí. Y las 2 mujeres de sus hijos, ellos también. Qué dolor, hermanos. Qué dolor y tristeza hay en la casa de Noemí. Pero algún día viene una noticia buena, positiva. ¿Sí? Lo podemos leer en el versículo 6. Versículo 6 dice: entonces Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, algún día llega la noticia: Noemí, en el pueblo de Israel ya hay comida. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, dice el versículo 6. Es un versículo bonito, porque mira lo que dice ese versículo. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Una lección para nosotros también, ¿sí? ¿De quién recibimos nosotros la comida? ¿Lo recibimos porque hemos trabajado duro? ¿Lo recibimos porque lo merecemos? ¿Lo recibimos porque nosotros somos mejores que personas en África que mueren de hambre? No, la palabra lo dice claramente en esa parte. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿De quién recibimos la comida? De Jehová. ¿Verdad? Entonces, por eso, hermanos, es muy bien tomar un tiempo antes de comer para agradecer al Señor. Eso es bíblico porque Jesús siempre lo hizo. ¿Sí? Entonces Noemí ha vivido 10 años y ahora va a regresar a la tierra prometida, a Israel, con sus 2 nueras. Y entonces Noemí no regresa sola. Se levantó con sus 2 nueras, dice el versículo 6. Ellas acompañan a Noemí. ¿Por qué?
es porque, eso podemos ver en esa parte, las dos aman mucho a Noemí. A eso podemos ver que Noemí fue una mujer muy cariñosa. Las dos nueras, Ruth y Orpa, aman mucho a Noemí. Entonces, andando por el camino a Israel, se acercan a la frontera que separa a Israel de Moab. Y ahí Noemí va a despedir a sus dos nueras. En el versículo 8 y 9 lo podemos leer. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces, lo que está pasando prácticamente, Noemí dice con una voz llena de dolor: gracias, nueras, por acompañarme. Pero ahora es tiempo para que ustedes regresen a su propia tierra, para empezar una nueva familia. Porque yo no tengo nada para ofrecerle. Yo no puedo recibir hijos ya. Yo no puedo darle un esposo nuevo. Es imposible. Entonces, mejor que ustedes regresen a su propia tierra. Para que regresen a la casa de sus padres. Para que regresen a su propia familia. Y Jehová seguramente va a tener misericordia con ustedes. Con la misma misericordia como ustedes cuidaron a mí, con esa misericordia Dios va a bendecirles también. Y entonces con esas palabras Noemí está despidiendo a sus nueras. Y podemos leer en esa parte que en esa familia realmente hay amor. ¿Sí? ¿Y qué es la reacción de las dos nueras? Versículo 10 lo dice. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces ellos no quieren regresar a su propia tierra. Ellos quieren quedar con Noemí. ¿Sí? Esa es la primera reacción. También la reacción de Orfa. Los dos dicen: queremos quedar con usted. Es una decisión importante, una decisión que tiene muchas consecuencias, lo que están diciendo ellos. Porque ellos, imagínense, ellos están acostumbrados de vivir en Moab, que es un pueblo totalmente diferente que el pueblo de Israel. Y seguramente ellos van a vivir una vida pobre en Israel. Porque son 3 viudas. Y viudas tenían una vida difícil. No podían trabajar. Y ahora ellos deben elegir entre servir a los ídolos que ellos conocen o servir a un Dios desconocido en Israel. Eso es la situación. Difícil. Una decisión con muchas consecuencias. Pero uno de los dos ya ha tomado su decisión. Orfa ya estuvo dudando, aunque primeramente dijo que quería quedar con Noemí. Pero en el versículo 14 leemos que ella
va a tomar una decisión sabia, podemos decir. ¿Sí? No va a tener muchos problemas en Israel, no tiene que dejar todo atrás, no tiene que despedir a su familia. Entonces, podemos decir con la sabiduría del mundo, ella tomó una decisión sabia. ¿Sí? Versículo 14. Y ellos alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra y va a regresar a Moab. ¿Por qué? Hermanos, el sacrificio que ella tiene que hacer es demasiado para ella. Seguro, eso podemos concluir de esa parte. Ella ama mucho a Noemí. Pero el problema de ella es que no ama al Dios de Noemí. ¿Sí? Entonces, por eso prefiere regresar a Moab para continuar su vida como antes. Es entendible, hermanos. En esa prueba de la fe, Orfa no se mantiene en pie. Es porque la fe de Orfa no tiene profundidad. Ha escuchado de Dios de Noemí, seguramente porque vivió 10 años con ella. Ha orado tal vez al Dios de su suegra. Pero ahora ella tiene que elegir entre su familia y ese Dios desconocido. Ahora tiene que elegir entre su propia tierra y una tierra que sirva a Jehová. Ahora ella tiene que elegir entre sus propios deseos y una vida insegura en Israel. Entre una vida confortable en su propio país y una vida difícil en Israel. Eso es la decisión. Y entonces lo que ella elige es su vida anterior. Ahora la pregunta, pensando en todo eso, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Entiende un poco lo que hizo Orfa? Yo entiendo. ¿Qué valor tiene Dios en su vida? En la decisión que estudiamos hoy podemos ver la diferencia entre amar a Dios y amar a Dios encima de todo. ¿Qué haría si debiera tomar una decisión como Orfa? ¿Qué es más importante? ¿Su familia o Dios? ¿Su comodidad o Dios? ¿Sus posesiones o Dios? Eso es la pregunta. Con esa decisión están ellos en la frontera. Y en muchas maneras en nuestra vida viene la misma pregunta a nosotros. Si debería perder todo para servir a Dios, ¿lo haría o no? ¿Por qué eligió Orfa por su propio bienestar terrenal? Es porque no tenía ese amor divino en su corazón para amar a Dios encima de todo. En cambio, mira lo que es la reacción de Ruth. Versículo 15 lo dice. Ruth se quedó con ella, dice versículo 14 al fin. Y 15 dice, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y a sus dioses, dice. ¿Sí? Vuélvete tú tras ella. Y entonces Noemí dice, vaya nomás, regresa nomás, es mejor para ti.
Pero ¿qué es la respuesta de Ruth? Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth dice: no me ruegues para regresar a mi pueblo, porque no quiero. Quiere quedar contigo. Ella quiere estar para siempre con su suegra. Ama de corazón a su suegra. Eso también es un resultado de la fe de ella. Porque la palabra dice que un cristiano no solo va a amar a Dios encima de todo, sino también a su prójimo. Y los dos podemos ver en esa parte. Ama a su suegra, quiere cuidarla. Y ama a Dios encima de todo, porque dice: tu Dios será mi Dios. Con este testimonio lindo termina la discusión con su suegra. Y Noemí, versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, ¿por qué era posible para Ruth para dejar su propio pueblo, sus propias cosas, su propia familia, para vivir en una tierra desconocida y para servir a un Dios que casi no conoce? Solo hay una razón. Ruth ha visto algo de la gloria del único Dios verdadero. ¿Cómo? Probablemente por la vida de Noemí. Por medio de la vida de ella. Probablemente sirvió Noemí a Jehová, aunque vivió en otra tierra. Y Ruth vio algo de la sinceridad de ella y el amor que tenía por su Dios. Y eso causó un deseo en el corazón de Ruth para conocer a ese Dios. Lo que hemos estudiado en el curso básico, hermanos, es que la fe verdadera, porque hay formas de fe que no son verdaderas, lo que podemos ver en la vida de Orfa, ¿no? La fe verdadera es prácticamente conocimiento y confianza, ¿verdad? Y entonces, lo que tiene Ruth en esa parte, ella empezó a conocer a ese Dios extraño de Noemí. Y empezó a confiar también en ese Dios de Noemí. Y por eso ella puede hacer esa decisión. Por eso ella puede tomar esa decisión que tiene muchas consecuencias para ella. Muchas consecuencias. Y entonces, Noemí era, en su manera, un ejemplo para Ruth. No sabemos exactamente porque la Biblia no nos dice en qué forma. Pero Noemí era la única cristiana que vivió con ellos. Hermanos, y eso nos hace pensar en lo que somos nosotros para nuestros familiares. Casi nadie está con su familia completa aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es el testimonio que nosotros damos a nuestra familia? ¿Pueden ellos
ver algo de la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Reflejamos algo de la felicidad y de la paz que Dios nos da? ¿O somos iguales que ellos? Necesitamos un amor especial, un amor sobrenatural, un amor divino en nuestra vida. Y así podemos causar un deseo en los corazones de nuestros familiares para seguir a Dios como nosotros. Ruth ha conocido a Dios, ha visto algo de la gloria de Dios viviente y ha recibido ese amor en su corazón para seguir a ese Dios extraño. Y entonces por eso ella puede tomar la decisión. Para Ruth ahora es imposible para seguir viviendo en Moab, porque ella no puede extrañar a ese nuevo Dios y no puede dejar a su suegra para vivir sola. ¿Hemos visto nosotros algo de esta gloria de Dios? ¿Hemos visto nosotros algo de su majestad, su misericordia? ¿Hemos visto algo de su bondad divina? ¿Hemos visto algo de su disponibilidad para darnos perdón y para reconciliarnos con Él? Porque sobre ese Dios estamos hablando, el único Dios verdadero que siempre está dispuesto a recibirnos. Y ha visto a Cristo como su amado Señor y Salvador, que derramó su sangre en la cruz por amor, para poder salvar a pecadores, enemigos de Él. Ruth vio algo de su gloria. Y por eso todas las cosas en el mundo ya tienen menos valor que ese Dios. Su familia ya no es importante, no tan importante que Dios. Sus riquezas y su vida anterior en Moab ya no son importantes. Ella ama a Dios y ella anhela conocerle más y más y más a Él. ¿Tenemos nosotros este deseo también? Y entonces así van esas dos mujeres a Belén. Entran en Belén y ahí la gente de Belén reconocen a Noemí como Noemí. Y dice, ¿es este Noemí? Mira, ya es una mujer vieja, quebrantada, marcada por tristeza y dolor. Y es verdad, porque sufrió mucho ella por su decisión de empezar a vivir en otra tierra. Y dice ella, versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa mi preciosa. Y ella dice, ya no soy digno para llevar ese nombre. Tiene que llamarme Mara, que significa amarga. Porque Jehová castigó a mí. Una historia triste con una decisión linda. Resumimos un poco, hermanos. Ruth tomó esa decisión radical, Dios encima de todo. Hoy entregamos los certificados del curso básico. Y a los que siguieron este curso tengo esa pregunta. Ustedes están en la frontera.
Y Dios está pidiendo lo mismo. ¿Cuál decisión va a tomar? ¿Ha visto algo de la gloria de Dios? ¿Ha visto algo de esa felicidad que nada o nadie en el mundo le puede dar? Dios tiene el deseo que todos tomemos la decisión que tomó Ruth, para dejar todo atrás y para entrar en un futuro desconocido pero seguro, un futuro con Dios. ¿Tiene el coraje de seguir el camino que ha empezado ya, entregando toda su vida a Dios? ¿Seguir el curso de membresía tal vez? Tal vez tiene que decir, hermano, si soy honesto, no puedo. Es verdad, nosotros no podemos hacerlo solo. Pero con Dios todo es posible. En esa historia podemos ver a una mujer. No tiene que pensar que ella era una mujer cristiana que tenía muchos años en una iglesia y una vida estructurada, ordenada, perfecta. No, estamos hablando sobre una mujer que vivió en el mundo, entre un pueblo que no conocía a Dios. Y esa mujer dice, tu Dios será mi Dios. Lo que necesitamos es amor por Dios, un amor que viene de Dios y un amor que Dios quiere darnos. Lo que Él nos pide es entregar nuestra vida a Él. Y lo puede hacer en oración, diciendo, Dios, te entrego mi vida. Te confieso que soy pecador, pero ya no quiero seguir mi vida así, viviendo sin ti. Quiero tomar la decisión como Ruth. Y si usted hace esto de corazón, va a haber un milagro. Un milagro que Dios hace, un milagro que Dios hace con mucho gusto. Va a ver que Dios le dará el coraje para tomar decisiones radicales como Ruth. Porque la decisión de Ruth, hermanos, es una decisión que todos tenemos que hacer. Cada día también. Tenemos que tomar esa decisión de amar a Dios encima de todo. El tema fue, hermanos, en la predicación, dos opciones, dos decisiones diferentes. Dos decisiones diferentes. ¿Ya tomó la decisión ante Dios sinceramente, de todo corazón? ¿O todavía es como Orfa, dudando entre el mundo y el seguir a Dios? Hay que orar hasta que Dios le da todo lo que necesita para seguirlo. Porque como he dicho, Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Amén.